Amigos, buenas noches, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual en el primer bloque está ya la doctora Constanza Moreira, precandidata a la presidencia de la República, senadora, doctora en ciencia política, licenciada en filosofía. Una buena forma de finalizar un día que ha sido largo, frío e inhóspito. Bueno, aquí está la hospitalidad de la entrevista. Gracias por venir. Bueno, gracias, Sonia. Por suerte hemos pasado la mayor parte del tiempo de campaña con un clima benigno. Los días terribles nos están tocando en el final de campaña, lo cual es bueno porque ¿qué hubiera sido de los actos y de las caminatas y de la actividad política con estos tiempos? A propósito de la campaña, has expresado reiteradamente que el Frente Amplio perdió la oportunidad de la construcción de un candidato como lo logró Lula con Dilma. Constanza. Sí, efectivamente. Me parece que tanto en el caso de Brasil como la propia candidatura de Cristina Fernández fueron construcciones políticas que fueron pensadas a su tiempo, consensuadas, trabajadas y consolidadas. Creo que el Frente Amplio, para haber ido a un tercer gobierno con una fórmula de relevo generacional, con otras caras, con una mujer, tendría que haberlo construido con tiempo. Porque bueno, hay estos tres liderazgos muy instalados de Mujica, Tabaré y Astori, quiere decir que allí tendría que haber habido también como una especie de pacto o acuerdo en impulsar una fórmula de renovación generacional y prepararlo con tiempo. Creo que es lo que hizo Lula con Dilma. Yo siempre cuento que Dilma, faltaban 3 meses para la elección y todavía Dilma no la conocía, no sé, el 30% del electorado brasilero, o sea que fue una construcción política pensada estratégicamente, mientras que el Frente Amplio, bueno, terminó descansando en la solución de una candidatura ya instalada en vez de construir una candidatura nueva. Yo la hice y nosotros la hicimos muy contrarreloj, en 8 meses, con escasísimo dinero, contra la preferencia de los principales grupos políticos del Frente, y aún así conseguimos abrir un espacio político y tenemos grupos en todo el país. Quiere decir que hubiera sido posible, digo, si yo lo conseguí con estos pocos recursos, en poco tiempo, siendo yo una persona poco conocida para el sistema político. Yo también miré mis mediciones y cuando empezaba la campaña el 35% de los frente amplistas no me conocía y no me conocía la mitad del electorado. Y bueno, hemos conseguido muchísima cosa en poco tiempo, quiere decir que era posible y viable haber generado otra cosa. No se quiso. No, no se quiso. ¿Qué opinas del Vamos Bien y las declaraciones del publicista Claudio Invernici sobre la campaña del Frente Amplio? Bueno, el Vamos Bien lo he meditado porque a uno a veces le salen algunas cosas Vamos Bien y ahora como que se lo apropió mi competidor. Nosotros le agregaríamos al Vamos Bien, le agregaríamos pero falta, es decir, en muchos casos falta iniciar procesos enteros, la reforma de la justicia, la reforma de los medios de comunicación, todo eso son cosas que quedan casi enteras para hacerse, y en otros casos, como en el caso de las Fuerzas Armadas o algunas políticas de seguridad, yo creo que es necesario rectificar el rumbo. Es decir, tenemos de todo, tenemos procesos que debemos profundizar, procesos que debemos empezar, y en algunos casos rectificar el rumbo, porque yo creo que no vamos bien. Me refiero al de las Fuerzas Armadas porque quizás es la polémica más conocida a propósito de esto. Entonces, eso es lo que diría respecto del Vamos Bien. Y con respecto a las declaraciones de Invernici sobre la campaña del Frente Amplio. Bueno, me llamaron la atención porque, bueno, solo vi lo que salió en la prensa, creo que lo de Invernici es bastante más largo, habría que escuchar la entrevista entera, es una declaración muy política. Y bueno, en cierto sentido revela algo que está muy instalado en el Frente desde hace mucho tiempo, y es que los grupos tienden a funcionar muy autónomamente. Hay una política muy sectorizada de los grupos, donde los grupos apuestan a sí mismos y les cuesta apostar al Frente en su conjunto o a un candidato en este caso. Digo, yo desconozco cómo está el tema de la candidatura de Vázquez. Digo, no me meto en esa interna, pero creo que sí, que lo que revela Invernici es que la política sectorial es más dominante en el Frente que una política de unidad en torno al Frente mismo o al candidato. Por decirte algo, Sonia, no podemos
pautar publicidad todos juntos, no todo el sistema de partidos, que debería hacerlo, porque por ejemplo nos cobran el IVA, cosa disparatada, que a un partido se le cobre como una empresa, el minuto de publicidad sale $2000, otra cosa absolutamente disparatada y muy inequitativa para con los candidatos más pobres, como son los candidatos nuevos, como yo, eventualmente otros, pero ni siquiera el propio Frente Amplio termina de consolidar una negociación conjunta para con los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, la política de los grupos es una política muy dominante y a veces esa política, bueno, por lo que entiendo que dice respecto de Tabaré, pero del Frente en su conjunto, me parece que no termina de cuajar en una política unitaria. Los acuerdos económicos, los grupos se llevan la mayor parte, se llevan el 60 o el 65% de lo que se consigue en términos de votos. Y ese funcionamiento del Frente Amplio habla de una lógica que es una lógica muy instalada en el Uruguay de antes, ¿no? De los partidos políticos tradicionales, la lógica de sectores, grupos cuya vida es más importante que la vida del partido. Yo creo que nosotros tenemos que desafiar esa tendencia. El Frente Amplio es lo importante, no los grupos, ¿no? La gente vota al Frente Amplio, pero la reproducción política la hacen los grupos que además, instalados en el gobierno, también tienden a repartirse de alguna manera las carteras, ¿no? O los ministerios, lo cual es una práctica política que debe ser revisada y corregida. En ese sentido, Constanza, los blancos, con una campaña competitiva, concentran el 70% de la publicidad. Colorados y frentistas están menos activos. Es obvio que esto a ti no te conviene y tiene que ver con estrategias y con recursos. Y a propósito de todo lo que estabas diciendo, debería legislarse sobre los espacios televisivos. El minuto de televisión le vale a todos los sectores lo mismo. No. Yo ahora me vengo a enterar de cosas que nunca supe siendo politóloga y nunca supe siendo senadora. Yo creo que las relaciones entre dinero y política son muy poco democráticas en este país. Creo que no puede haber una democracia plena en la que el dinero tenga tanto poder de compra sobre las opciones de los ciudadanos. No es lo mismo ver a un candidato 50 veces en los carteles, en la televisión, que no verlo. Eso me parece que afecta a la calidad de la democracia y distintos países han ensayado distintas cosas. Sin ir más lejos, Brasil tiene el horario electoral gratuito. En ese horario todos los candidatos y los partidos pautan en función de los votos anteriores y es completamente gratuito. Y allí se hace la campaña y existen serias limitaciones a la publicidad paga. Me parece que el Uruguay tendría que ir a un sistema de ese tipo, pero tenemos dos oposiciones importantes. La oposición de los medios y la oposición de los propios partidos de la oposición, que cada vez que hemos tratado de tener una ley de financiamiento de campaña que incluya a los medios masivos de comunicación, se oponen a ello. Y como en general las leyes de financiamiento de partidos entienden que son leyes electorales, se necesitan 2/3 para aprobarlas y nunca contamos con el apoyo de ellos. Sin embargo, yo creo que hiere terriblemente a la democracia el hecho de que haya una política de ricos y una política de pobres, que al mismo tiempo se traduce en un poder de influencia de candidatos y partidos sobre los grandes medios de comunicación que es absolutamente notoria, porque más allá de la publicidad paga está la aparición, medida en segundos, en los informativos centrales. Si uno mira la aparición de Bordaberry o de la calle Pou o de Larrañaga, va mucho más allá del poder electoral que tienen. Sobre todo está esta justificación de que lo sacan más porque tienen más rating, pero en realidad esa ecuación no da. Y a mí me parece que sigue habiendo una política de partidos y candidatos ricos y pobres. Yo gasté $50.000 en toda mi campaña, $20.000 se fueron solo en publicidad, una publicidad mínima, pero Luis Lacalle Pou gastó $1,5 millones. Bueno, es 30 veces, 700, dijo la vez pasada. Bueno, gastó 30 veces más que un candidato normal, digamos. Yo soy un candidato normal en el sentido de que recibo el dinero público por mis votos, que lo puedo pedir adelantado, en este caso se lo pedimos al Frente Amplio, y recibo las contribuciones individuales de la gente. Eso es un candidato normal. El Frente Amplio tiene la mitad de los votos del país y tiene una campaña que es 30 veces menos costosa porque no la puede costear. Yo sobre esto también quiero dejar claro que el Frente Amplio no tiene capacidad para gastar $1,5 millones o $3,5 millones en una campaña. No la tiene. No la tiene. No la tiene, no la tiene.
Entonces, creo que los politólogos han analizado estas relaciones entre dinero y política muy intelectualmente y poco cerca de la realidad. Se cree que en el Uruguay el financiamiento de los partidos deviene de los dineros públicos, y yo puedo asegurar que con dinero público no se hace la campaña que hace el Partido Colorado y el Partido Nacional. En ese sentido, tú hablas de la ley de financiamiento de los partidos políticos y esa mayoría especial que se precisa no se tiene, pero el Frente ha hecho un esfuerzo sobre este tema. ¿Realmente le ha ocupado este tema en la medida de lo que vos estás planteando o no? El que más ha hecho esfuerzos es el Frente Amplio, y en su época recuerdo a Susana Dalmás que trabajamos para que en la ley de financiamiento de partidos, por ejemplo, hubieran estímulos especiales para las mujeres, para la participación de las mujeres, sabiendo que es el lado más débil de la política. Hemos conseguido prácticamente nada, como verás. No hay ninguna política positiva hacia las mujeres, y eso lo hemos visto a las mujeres de todos los partidos. En general las mujeres son más pobres que los hombres en la sociedad y en la política también, es decir, que las mujeres de los otros partidos también se ven afectadas por la falta de medidas específicas para apoyarlas en política. El Frente Amplio ha hecho sus esfuerzos. La ley de financiamiento de partidos en buena medida es resultado de la iniciativa del Frente Amplio, pero yo creo que los partidos políticos uruguayos todavía no terminan de entender lo lesivo que es para la democracia no tener una regulación firme, equitativa y transparente de las campañas electorales y de los partidos políticos. Constanza, ¿cómo incidirán los votos a tu candidatura en los futuros tramos electorales? Bien, es una buena pregunta, porque a veces hay gente que no sabe muy bien cuál es la utilidad de votar a un candidato que las encuestas además le dan como perdidoso. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que votar primero dentro del Frente Amplio, para aquellos que quieran expresar una opinión diferente a la opinión que aparece como mayoritaria. Bueno, es el momento de hacerlo, es el momento de expresar su consideración diferente, no digo crítica, simplemente diferente, la preferencia por otra cosa. En este caso, mis diferencias con Tabaré son muy evidentes en tres sentidos. Soy una mujer, soy de otra generación y no tengo el apoyo de los principales grupos políticos del Frente Amplio, sino que hemos creado política con el viejo espíritu del 71, a militancia, voluntario y entusiasmo. Entonces, si uno quiere expresar la necesidad de que las cosas cambien dentro del Frente, de que hayan otras maneras de hacer política, de que no se está de acuerdo con las decisiones mayoritarias, de apoyar fórmulas que además tienden a repetir los éxitos del pasado, porque, digamos, toda esta idea de que vuelva Astori como ministro de Economía es la idea de que lo mejor es el retorno. Nosotros creemos que lo mejor es ir para adelante, que la solución no está en volver a las fuentes, sino en la apuesta hacia el futuro. Bueno, tiene una oportunidad, primero, de expresarse políticamente a favor de estas ideas, es decir, esta va a ser la lectura que se haga en relación a los votos que lleve mi candidatura. Y luego la posibilidad de fortificar un ala del Frente, donde hay mujeres, donde hay jóvenes, donde hay independientes, donde hay intelectuales, donde hay feministas. En ese sentido, ha surgido en estos días la controversia por el apoyo de Soros a la campaña de No a la Baja. Y esto me lleva nuevamente al tema que tú planteabas. Vuelvo un instante más al mismo. Si se hubiera votado una ley de transparencia de financiamiento de los partidos políticos, ¿qué hubiera pasado con esta discusión? Porque tenemos, y tú hacías una alusión, me importa una precisión mayor, un sistema lleno de opacidad con respecto incluso a la propia América Latina. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, la Corte Electoral hace, todos rendimos cuentas a la Corte Electoral de nuestros gastos, pero la Corte Electoral no pone sanciones ni está en condiciones de ponerla, simplemente los datos llegan allí, pero tenemos donaciones anónimas, las grandes donaciones se pueden transformar en donaciones anónimas, es decir, no estamos obligados a decir que nos financió Soros, ¿no? Deberíamos estar obligados, digo, pueden hacerse muchas consideraciones sobre las bondades o no de recibir un financiamiento de la Open Society, pero lo importante es que la gente sepa quién financia a quién. De eso se trata la política. ¿Por qué?
porque nosotros también entendemos, y lo entiende la democracia, que las relaciones entre dinero y política suponen relaciones de poder e influencia hacia los gobiernos una vez instalados. Es el tema de los lobbies empresariales. Estados Unidos tiene una legislación enorme en este sentido, porque allí el lobby es muy explícito, ¿no? Es muy explícito. Se sabe el lobby de los jubilados, el lobby de las armas, el lobby pro-Israel, el lobby, ¿no? ¿Dónde apuestan? ¿A qué candidato? Es transparente. Exacto. Y me parece que el Uruguay debería transparentar la relación entre los grupos, estos grupos de presión sobre la política y la política, para que los ciudadanos tengan más información sobre qué están votando cuando están votando y a quiénes están votando cuando están votando. Constanza, dada tu experiencia como parlamentaria, ¿cuáles son o cuál es la importancia de las mayorías parlamentarias para el Frente Amplio, tema sobre el cual se está insistiendo tanto en este momento? Toda. La importancia de la mayoría parlamentaria es lo que determina que esas 170 páginas de gobierno, de programa de gobierno, de programa del Frente, sobre el que tanto se discutió, más allá de que Tabaré le ponga sus énfasis y yo le ponga otros, bueno, sin mayorías parlamentarias, esas 170 páginas quedarán a la espera de que una mayoría circunstancial decida llevar adelante tal o cual política. Sin ir más lejos, no tendríamos ley de responsabilidad penal empresarial, no tendríamos matrimonio igualitario, no tendríamos despenalización del aborto, no tendríamos regulación de la cannabis, no tendríamos presupuesto nacional, no tendríamos presupuesto para la educación, no tendríamos acuerdos importantes con los países de la región, no tendríamos parlamentarios del Mercosur si dependieran de los votos de la oposición. Le estoy mencionando un conjunto de leyes en las cuales la oposición no ha dado sus votos. Y otra cosa, uno de los puntos que se va a plebiscitar justamente es la baja en la edad de imputabilidad. Y esto, de acuerdo a lo que se ha señalado, representa un genuino pensamiento de derecha. Pero ¿dónde quedan ubicados los frenteamplistas que según las mediciones están de acuerdo con la baja en la edad de imputabilidad? Yo creo que esos frenteamplistas están mal informados por una izquierda que ha renunciado o no está determinada a retomar la idea de la formación política, no digo de sus cuadros, sino de la formación política de sus militantes. Me parece que el Uruguay es un partido, el Frente Amplio es un partido demasiado grande y demasiado importante como para no tener formación política. Y me parece que lo que eso evidencia es que la gente no entiende bien de lo que se le está hablando. Primero porque la propaganda es engañosa. Aún si ese plebiscito fuera aprobado, no resuelve ningún problema de seguridad del Uruguay. Sobre esto quiero ser especialmente clara. Los problemas de seguridad del Uruguay son la criminalidad y la delincuencia adulta. Solo el 8% de los delitos lo cometen los jóvenes. Y no precisamente los jóvenes de 16 a 18, que es la franja que abarca la reforma constitucional. Entonces me parece que el plebiscito es engañoso, no va a resolver ningún problema de seguridad del Uruguay. En segundo lugar, la gente no sabe que los menores son imputables y que van presos ya, porque en realidad los menores pasan el juez y van presos. Se llama hogares de privación de libertad, pero bueno, son internados, ¿verdad? Ahora salió el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos que revela que muchos de esos hogares se pasan 23 horas al día encerrado. Es decir, es una cárcel, se trata de que no lo sea, de que sea un mecanismo de rehabilitación, se ha puesto una cantidad de plata en eso y muchos recursos humanos, esperemos que mejore, pero lo cierto es que los jóvenes ya son imputables a partir de los 13 años. Entonces yo creo que hay como una mala información producto de una propaganda engañosa y que el Frente Amplio no termina de informar bien a sus votantes sobre de qué se trata esta trampa, porque me parece que la trampa además, yo suelo usar esto en mis discursos, digo, bueno, es el control policíaco, disciplinador y autoritario sobre los jóvenes, para que estos jóvenes disciplinados de hoy no sean los rebeldes del mañana, ¿no? Y al mismo tiempo es una trampa disciplinadora y autoritaria sobre los jóvenes pobres. Las cárceles están llenas de jóvenes pobres. Ahora, los que tienen 1000 armas no son los jóvenes pobres, ¿no? Son los grandes empresarios a los que visita
un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a entendernos un poquito sobre el panorama de la justicia y la delincuencia en Uruguay. Siempre se piensa en la delincuencia del joven menor infractor pobre del barrio, lo cual causa unos problemas de estigmatización terribles. Los gurises cuando van a pedir trabajo mienten respecto del barrio en el que viven, por ejemplo. Y no se habla de los delitos de cuello blanco que le han causado a este país bastante más pérdidas en términos de la propiedad privada que la que le han causado los menores infractores durante 10 años. Uso este ejemplo de las armas porque digo, bueno, a ver, si un señor tiene 1000 armas en su casa, de la cual solo un tercio está registrado, bueno, vamos a pensar un poquito dónde están los temas de seguridad en este país, para ponerlo todo en la balanza y dar un enfoque un poco más amplio, que ese enfoque reduccionista y distorsionador de la realidad, y que el problema de la delincuencia en Uruguay son los jóvenes pobres que son violentos porque consumen pasta base. No sé, me parece que es un estereotipo que tiende a desarrollar en la sociedad una conciencia negadora de su realidad. El problema no somos nosotros, el problema son estos otros. Yo siempre le llamo la teoría de la manzana podrida. Son estas pequeñas manzanas podridas que tenemos que eliminar del canasto para que no pudran el resto. Bueno, esas manzanas podridas son los hijos de alguien, son los hermanos de alguien, están en algunas familias, han tenido algunos problemas en sus familias, hay mucha violencia intrafamiliar, hay mucha violencia contra los niños, niñas y adolescentes en este país, hay mucha violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a hacernos un poquito cargo como sociedad todos de estos problemas, porque no es aislando a las manzanas podridas como vamos a resolver los problemas de integración social que tiene el Uruguay. En la página 51 del libro Constanza, el desafío de Carlos Cayabet, editado por Trilce, tú opinaste que desde el 2005 en la izquierda hay, reitero, página 51, 3 ejes que produjeron desgajamientos internos: causa de las mujeres, despenalización del aborto, política exterior y derechos humanos, en 3 titulares. En 3 titulares. Despenalización del aborto, bueno, allí creo que también uno de los impulsos a una candidatura alternativa tuvo que ver con la decepción que sufrieron las mujeres, no solamente las mujeres, también hombres, pero sobre todo mujeres, frente a las dificultades que el Frente tuvo para apoyar la despenalización del aborto. Tuvimos que recurrir al voto de otro partido y el veto de Tabaré Vázquez y su posterior concurrencia a votar cuando se intentó voltear la ley. Así que eso produjo un desgajamiento de mujeres, de feministas, de luchadoras por los derechos humanos, etcétera. Todo el tema de los derechos humanos, este coqueteo con la idea de reconciliación nacional vía negación del pasado, ¿no?, que de alguna manera Sanguinetti es el principal propulsor, esa idea de que no tenemos los ojos en la nuca y hay que dar vuelta a la página, pero que también hay una parte de la izquierda que se refiere a esto con palabras similares, me parece que también produjo un desgajamiento. Por poner 2 ejemplos, la ley de reparación a las víctimas en la lucha contra la sedición de García Pintos, que el Poder Ejecutivo hizo propia y llevó al Parlamento durante el periodo de Tabaré Vázquez, que por suerte la bancada del Frente Amplio archivó, y el voto Semproni en la aprobación el veto Semproni en la aprobación de la ley interpretativa de la ley de caducidad. Quiere decir que aquí también hay una decepción, ¿no?, respecto de lo que debería haber sido una conducción más homogénea, más firme en la causa de los derechos humanos, sobre todo porque a 30 años de los desaparecidos en este país no se sabe nada, así que hay poquísimos procesamientos. El Uruguay querrá sacar su galardón en materia de derechos humanos, pero la verdad que verdad y justicia están pendientes. Y el tercero es la política exterior, todo lo que fue la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que trató de reeditarse a propósito de la Alianza del Pacífico en este periodo. Bueno, es una discusión, o las posturas que tenemos unos y otros en relación al gobierno de Venezuela o en relación a Argentina, me parece que es una discusión de política exterior que de alguna manera está instalada también dentro de la izquierda. Constanza, finalmente 2 puntos, también en titular. Tú has cuestionado sistemáticamente la política de defensa y fundamentalmente su presupuesto, lo cual ha valido reacciones, llamémosle, por lo menos virulentas, del ministro Fernández Huidobro. Sí, el ministro ha tenido a bien descalificar a todos los que han tratado de poner el tema sobre la mesa.
aunque no he escuchado ningún argumento en defensa de que tengamos 27.000 efectivos o 25.000 efectivos, cuando antes de la dictadura teníamos 16.000 y no sé por qué hoy habríamos de precisar 10.000 más, por ejemplo. No sé, no ha habido ninguna justificación racional sobre por qué las Fuerzas Armadas gastan más plata que todo el Poder Legislativo, todo el Poder Judicial y todo el Ministerio de Relaciones Exteriores juntos, siendo que precisamos embajadas y consulados, precisamos juzgados de paz, juzgados penales y precisamos parlamentarios, aunque a mucha gente no les gusten, pero bueno, eso sí lo precisamos, no podemos tener tantos efectivos en el ejército como maestros de primaria en todo el país. Precisamos más maestros de primaria, pero no tantos efectivos en el ejército. El sistema de pensiones y retiros militares es una discusión que el propio y actual ministro de Economía ha dicho que lo tenemos que dar porque es un déficit permanente en las cuentas públicas, porque los militares son la única profesión o servicio público que se jubila con el 100% de sus saberes a los 20 o 25 años de actividad. Así que si alguien se jubila a los 45 años y gana una jubilación de 60.000 pesos, usted ya sabe que es un militar. No existe ninguna otra categoría en este país que posea este sistema de privilegios. La reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es otra de las reformas estructurales, junto con la reforma de la justicia y del sistema de medios de comunicación, que está pendiente en este país. Y finalmente tú propones integrar cargos por competencia y un gabinete equiparado en género. Sí, gabinete, igual cantidad de hombres que mujeres. Si nosotros pudimos generar esta suerte de gobierno compartido con blancos y colorados, en los cuales ellos participaron en todos los organismos y entes del Estado, blancos, colorados y el Partido Independiente, tendremos que tomar en consideración otros criterios. La primera es que la mitad inteligente de este país son las mujeres, no son solamente la mitad del país, ¿no? Son la mitad inteligente, además, de la otra mitad inteligente. Quiere decir que el Uruguay está desperdiciando la mitad de su inteligencia nacional. No solo en política, tenemos el peor número de mujeres en América Latina, en política, somos los que estamos peor, sino en todos los otros órdenes de la vida, donde difícilmente las mujeres ocupen los primeros lugares. Así que está esta candidata acá luchando por la causa de la mujer, porque la causa de la mujer también es la causa del desarrollo democrático y del desarrollo social de este país, ¿no? Digo, es un país de dos velocidades, está muy desarrollado en toda esta agenda de derechos, pero en otras estamos muy mal. Y luego la idea es que el cuoteo sectorial, es decir, no respetar que un sector tiene tal ministerio, entonces hay que elegir a uno del mismo sector. No, nosotros tenemos que, de nuevo, volver a tener la inteligencia nacional de izquierda de este país, independientemente de que sea de un sector. Hay mucho independiente de izquierda maravilloso que debería poder ser considerado para ocupar cargos de confianza, y proceder a un sistema de selección también más transparente, más abierto, donde la selección de los cargos de confianza, yo siempre digo, queremos a los más idóneos, no solo técnicamente, sino políticamente, porque necesitamos personas que tengan perspectiva de izquierda y, por supuesto, éticamente. Gracias, Constanza. Muchas gracias a ti. Seguimos en instantes.